Agradezco la invitación que me hacen mi amigo Antonio Huitrón y Daniela Tovar de participar en estos diálogos de café para poder interactuar, reflexionar y analizar los diferentes aspectos que se relacionan con la pandemia del COVID-19 y con la cultura. Desde luego no es sorpresa para muchos de nosotros esta actividad que vienen realizando, ya que desde el temblor del 2017 ellos tuvieron una profunda participación para tratar de subsanar y coadyuvar desde la cultura, desde las funciones que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia a las tareas que se deberían llevar a cabo. Y es que precisamente hablar sobre el contexto del que estamos viviendo y cómo afecta a la cultura me parece que es un tema prioritario. Si bien lo hemos visibilizado desde la perspectiva de salud, lo hemos visto las grandes carencias que se han generado en torno al mismo, pero también en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto de la educación y la cultura, justamente cuando la entendemos desde su concepto más amplio, que es todo aquello creado por el hombre, entenderíamos que la afectación nos lleva en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde que nos despertamos está generando una afectación hasta que nos dormimos. Todo aquello creado por el hombre forma parte de la cultura desde las comunidades, desde las culturas remotas. Entonces, entender esta parte creo que como sociedad nos permitiría visibilizar la importancia que tiene en estos momentos la cultura. Y es justamente donde tenemos que empezar a profundizar y entender que en el mundo existen grandes desigualdades sociales, pero particularmente en América. Y estas grandes desigualdades sociales desde luego que se visibilizan y afectan con mayor profundidad a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿A quiénes me estoy refiriendo? A los migrantes, a las mujeres, a los indígenas, a las personas con discapacidad, que por diversas condiciones ellos o diversas situaciones son los más afectados. Y me quiero referir no por las condiciones en las que ellos se encuentran, sino el entorno que desde antes de la pandemia, porque pudieran decir muchos, es que no estábamos preparados, pero desde antes de la pandemia no habíamos construido los mecanismos necesarios para que de alguna manera ellos tuvieran las condiciones de llevar una calidad de vida en todo lo que representa este concepto. Y es que cuando nos referimos justamente a algunos de estos grupos, las mujeres se encuentran en sus hogares y la violencia se ha ampliado, según datos de la propia Secretaría de Gobernación. Cuando hablamos de indígenas, de migrantes, las condiciones de alimentación que tienen son muy lamentables y esto nos lleva a que justamente tengan problemas de diabetes, de sobrepeso, que son elementos que de alguna manera los ponen en un contexto de posibilidad de mayor contagio y en el contagio en el que vivan sean los más afectados. Entonces me parece que justamente esto lo único que está sucediendo, lo está presentando es potencializando las condiciones en las que se encontraban y que deben ser atendidas. Y cuando hablamos justamente de estos grupos en situación de vulnerabilidad, entenderíamos también la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como los DESCAS. ¿Por qué es importante hablar de ellos? Porque justamente en un momento de la historia y en un momento al hablar de derechos humanos son catalogados como derechos de menos prioridad en relación a otro contexto en que se vive el país. Generalmente por las condiciones en las que vivimos se le da mayor importancia al tema de desaparición forzada, de tortura, que tiene una gran relevancia en materia de derechos humanos. Y los DESCAS, que de alguna manera son derechos nuevos, y lo pongo entre comillas, son en el ámbito de visibilizarlos, en la actualidad nos lleva a estas condiciones que estamos viviendo a darles una mayor importancia. Y cuando hablo de darles una mayor importancia es justamente que yéndonos a la raíz de las razones por las cuales estamos viviendo la pandemia, simple y sencillamente es por no haber cuidado los elementos de salubridad, por no haber cuidado los elementos ambientales que durante mucho tiempo se han estado buscando, o sea, de alguna manera se han escuchado diversos expertos de la importancia que tenía cuidar nuestro medio en el que desenvolvemos. Y de alguna manera justamente este ha sido uno de los grandes temas que tenemos que tener. ¿Qué son los DESCAS para quienes nos están viendo? Bueno, pues hablar de los DESCAS hablamos de la alimentación, como ya lo habíamos dicho, seguridad social, aquellos trabajadores informales incluso se están viviendo en las condiciones en las cuales no cuentan con un servicio básico de seguridad social que les permita poder mantenerse en las labores que realizan. El tema de salud física, mental, vivienda, el tema de sindicalización, educación, desde luego el ambiente sano y el agua y la cultura, que es el tema que estamos abordando el día de hoy.
y la interdependencia que existe con estos derechos. Y cuando hablamos de interdependencia, es que ellos se encuentran unidos unos con otros. Si nosotros no cuidamos y garantizamos, por ejemplo, el derecho al agua, estamos afectando otros derechos como a la salud o la propia alimentación. Entonces, en este momento me parece que lo que nos está orillando a las condiciones en las que estamos viviendo es priorizar la situación de aquellos derechos conocidos como los DESCAS y darles la importancia que representan. Entonces, justamente el Estado tiene que empezar a garantizar a través de los instrumentos normativos estos derechos. ¿Y cómo los podemos garantizar? Hay diversos, está desde el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la ONU de 1966, la OIT ha hecho referencias al mismo, la propia UNESCO ha atendido y dado prioridad a estos derechos, pero también justamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha hablado referente al mismo en sus diversos artículos. En el caso de la cultura, en el artículo 4, párrafo 12, nos habla sobre este concepto tan importante que es acceso a la cultura, el cual, por las condiciones en las que estamos viviendo, se ha habido permeado por diversas situaciones. Me quiero referir justamente a dónde o cómo ha generado esta crisis del COVID-19 con la cultura. Me atrevería primero a decir el tema de las bibliotecas, los monumentos, los centros cívicos, los museos, todos aquellos espacios culturales a los que estábamos acostumbrados o que de alguna manera estaban abiertos al público, generando una de las partes, uno de los elementos de acceso a la cultura, se han visto obligados a cerrarse. Y en ese mismo sentido, como ya veníamos mencionando, las condiciones son distintas para unos grupos y para otros, para unos espacios y para otros. En tanto, para un museo como el Museo del Prado en Madrid, está haciendo sus visitas virtuales y cuenta con los recursos necesarios para mantener sus obras, para mantener a sus trabajadores. Otros escenarios son muy distintos, en los museos comunitarios, por ejemplo, los cuales pues muchas veces ante la situación que se está viviendo no cuentan con los recursos para poder seguir manteniéndolos vivos. Y me parece que justamente esa es una de las grandes pérdidas que van a empezar a existir, perder estos espacios comunitarios, estos espacios que les pertenecen y que de alguna manera enriquecen y forman parte de la cultura y de la vida diaria. Entonces, en estos elementos hay que concientizarnos, hay que visibilizarnos y entender justamente los grandes cambios que se han realizado. Se han cancelado actuaciones, festivales, desfiles, carnavales y diversos eventos incluso que nos han enmarcado y que muchas veces los partícipes o los actores o los que se encuentran involucrados en este aspecto, pues desafortunadamente ahorita no cuentan con los medios para poder subsistir en muchos de los casos. Y es que justamente cuando iniciaba hablando de la cultura en el concepto tan amplio que representa, es lograr distinguirla y diferenciarla de cuando hablamos que generalmente interpretamos a la cultura cuando de un aspecto como el tema de las bellas artes, con la ópera, con la música, con el teatro, es verdad. Y estos también se ven afectados y tampoco quiero que los dejemos de visibilizar. Pero también la otra cara que tenemos frente a nosotros son aquellas comunidades y las creaciones que están realizando tanto comunidades culturales, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, las comunidades académicas que de alguna manera también se ven afectadas en las creaciones que venían desarrollando. Entonces a estas comunidades también hay que visibilizarlas, hay que entenderlas en la importancia que tienen y cómo coadyuvar para que al regreso a las actividades no sean de las más afectadas e incluso puedan regresar a continuar con sus labores. Generalmente muchas y muchos de nosotros hemos visto noticias o hemos visto fotografías en las cuales existen artesanos que se han visto en la necesidad de incluso a la falta de ventas de sus productos estén solicitando que se les dé una despensa o que incluso se les den los recursos de un tapabocas a cambio de los productos que están vendiendo ellos. Y esto justamente es la crisis que día a día se está viviendo de aquellos creadores de nuestros espacios que se encuentran no en la posibilidad de quedarse en su hogar, en las necesidades de salir a las calles para poder cubrir los elementos básicos del día a día. Desde luego no quiero dejar afuera y de gran importancia a mis amigos, a los involucrados, a los trabajadores de los sectores culturales, que a menudo se encuentran en una situación ya precaria por las condiciones en las que se encuentran. Ya lo mencionaba, el tema de seguridad social muchas veces no cuentan con estos elementos básicos y entonces justamente la afectación que se está llevando a cabo en otros aspectos, el turismo. Y es que justamente cuando hablamos sobre cultura, la cultura va relacionada con otros elementos.
Y el turismo efectivamente en un país que se ha desarrollado, que genera recursos importantes en torno al mismo y que permite un mayor crecimiento en diversos ámbitos e incluso culturalmente, como una capital cultural, pues desafortunadamente por esta situación, y va a haber otra afectación, y es que precisamente este va a ir disminuyendo porque poco a poco el proceso en el cual nos vamos a ir adaptando va a ser muy complejo. Las aerolíneas quizá aumenten hasta los costos de sus vuelos y también los hoteles aumentarán sus costos e incluso tendrán que reducir la cantidad de ventas en hospedaje que en un momento dado tiene. Entonces, si nos percatamos justamente, estamos viviendo una pandemia que está transgrediendo diversos factores. Y justamente cuando yo hablaba del Museo del Prado, que tiene estas visitas virtuales y que hablaba de esta posibilidad de alguna manera de conciertos que muchas y muchos de ustedes seguramente han seguido a través de las redes sociales, que es verdad, ha habido un gran esfuerzo por diversos sectores que han permitido ampliar la cartelera y de alguna manera generar este acceso a la cultura para muchos sectores o grupos que muchas veces no tenían la posibilidad de acudir o que les daba temor incluso. A veces tenemos una serie de estereotipos o estigmas en torno a ciertos espacios, se me ocurre Bellas Artes, que al escenario de querer ir generalmente pensamos que tenemos que ir vestidos de cierta manera o que pertenecemos a cierto grupo o estatus económico. Entonces, justamente estos espacios empiezan a abrir al público y percatarnos justamente de ampliar el horizonte de lo que representan. Esto es una parte importante que tenemos que recalcar, pero también ante esta situación de que es a través de los medios tecnológicos también se encuentran barreras. ¿Y a qué barreras me estoy refiriendo? Pues justamente a las tecnológicas. Por un lado, un grupo también en situación de vulnerabilidad son los adultos mayores, que muchas veces no tienen esta posibilidad de conocer las formas en las cuales pueden utilizar aparatos como un smartphone a través del cual estamos transmitiendo, pero también otros actores, otros sectores justamente que nos llevan a entender que la capacidad o la posibilidad de tener acceso al Internet no es para todas y todos en este país. ¿Qué dice el INEGI de acuerdo a la encuesta del 2019? Me refiero a esta del 2019 porque la que se iba a llevar a cabo en el 2020, justamente por la pandemia, no se está realizando, pero la población urbana usuaria de Internet es del 76.6%. La población rural es 47.7%. Quizá muchos dirían, bueno, hay aquí un tema no tan amplio en el sentido de solamente del acceso al Internet, pero algo sustancial es justamente la fuerza o la capacidad que tiene un momento dado para permitir que la información que están recibiendo sea la adecuada. Y creo que eso es uno de los elementos sustanciales, uno de los elementos reales que tenemos que crear. No todos tienen acceso a Internet, no todos tienen la banda suficiente para poder estar recibiendo esta información cultural. El Estado, justamente ahí entra uno de los grandes retos que tiene, que ya se venía hablando, que ya se venía manejando, pero en este momento se potencializa la necesidad de comunicación, de difusión y de acceso a la cultura. Los gobiernos en este momento deben de empezar a trazar una serie de planos, de estructuras, de propuestas en el ámbito ejecutivo, legislativo y el propio judicial en la exigibilidad de los derechos que nos permitan tener un acceso a la cultura, a una información pública, así como extender las ayudas para los artistas y los trabajadores informales. Forman parte, los numerosos artistas y creadores, pues forman parte justamente del casi 60% de trabajadores informales que están en este país. Y a ellos justamente va a aumentar desde luego porque también aquellos que se encontraban en la formalidad, muchas empresas cerraron, entonces quizás se vean en la necesidad de tener que entrar al mercado informal ante las condiciones y los escenarios en los cuales se presentan. Entonces, hay diversas iniciativas, una de la Comisión de Cultura de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el hashtag Cultura COVID-19, en el cual se han generado una serie de propuestas, de programas. Me parece también sustancial el tema de los círculos culturales, con el objeto de todas y todos aquellos que estamos en este momento en nuestros hogares y que tenemos la posibilidad de mantenernos, pues de empezar a generar en comunidades o empezar a generar de forma colectiva la posibilidad de ayudarlos a través de las condiciones que nosotros podamos. Creo que un elemento sustancial en estos momentos es la solidaridad y la empatía. Creo que las barreras que en un momento dado existen, sociales, culturales, deben en este momento empezar a romperse, o tenemos que visibilizarlo
porque todas y todos, independiente del lugar en el que nos encontremos y el sector en el que nos encontremos, somos vulnerables. Pero también justamente entender que quizá algunos en esta vulnerabilidad podamos estar en nuestros hogares, pero muchos otros no lo puedan llevar a cabo porque efectivamente tienen que salir a buscar la comida de día a día. Establecer nuevas formas de organización. Me parece que las comunidades, las empresas culturales tendrán que buscar nuevos mecanismos de adaptabilidad que les permitan desarrollarse. Justamente algo que tenemos que tener muy claro es desde la perspectiva del patrimonio cultural, ya hemos hablado de la cultura, pero desde la perspectiva del patrimonio cultural, de los monumentos arqueológicos e históricos, pues efectivamente estos se van a encontrar un momento dado en el abandono, no se puede acudir a los mismos y a veces los recursos con los que cuentan para poder subsistir son limitados. Entonces me parece que justamente el Estado no puede dejar de lado, a pesar de los temas prioritarios de salud, no puede dejar de lado estos espacios que se requieren, estos espacios que forman identidad, porque el aspecto de identidad o la palabra identidad es la que nos permite de alguna manera identificarnos dentro de una sociedad y seguir creciendo y seguir entendiendo el desarrollo dentro de un multiculturalismo. Entonces me parece que justamente esto es uno de los elementos sustanciales, pero también no desconocer aquello que conocemos como el patrimonio cultural inmaterial. Y justamente aquellas comunidades indígenas, a los afrodescendientes, pues afromexicanos, que incluso hay una comunidad importante en nuestro país, pues reconocer estos usos, costumbres, tradiciones, rituales que ellos llevan a cabo y que por la situación en la que nos enfrentamos, pues desafortunadamente no pueden desarrollarlos, pero que en algún momento continuarán y entonces justamente mantenerlos vivos. Esta es la herencia viva que no puede ser perdida y que incluso el Estado mexicano tiene que tener muy claro. Afectación en la cohesión social, como ya lo hemos dicho, afectaciones económicas y justamente el cierre de instituciones en diversos casos nos ha reflejado el gran problema en el cual nos encontramos. Y es que justamente se estima que principalmente los trabajadores, aquellos a quienes me dirijo en este momento, aquellos trabajadores tanto del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquellos trabajadores del INVAL, que seguramente nos están viendo, pues ellos justamente van a ser también unos actores importantísimos para que siga fomentándose el tema cultural desde sus trincheras. Yo creo que efectivamente como institución o como el Estado como tal tiene que garantizarles sus derechos, tiene que garantizarles todos los mecanismos, pero ellos, y a ellos me dirijo justamente, tendremos que realizar un trabajo colectivo en beneficio de todas y de todos. Justamente las afectaciones que han tenido muchos de los artistas han sido pérdidas de ingresos derivados de cancelaciones, que es un 22%, incapacidad de cumplir obligaciones con servicios públicos o estatales, pérdidas de empleo, imposibilidad. Muchos seguramente solicitaron un préstamo o para cumplir para iniciar un proyecto cultural y que pues las condiciones ahorita los van a ahogar de alguna manera para que puedan seguir en estos elementos. Y es justamente a lo que nos lleva. Las reflexiones son muy claras y es que no van a sobrevivir. Decía Darwin que en el proceso Darwin cuando hablaba se refería a que quienes van a poder seguir adelante no necesariamente los más fuertes o los más rápidos, sino aquellos que tengamos la capacidad de adaptarnos. Y justamente este es un escenario en el cual tendremos que buscar mecanismos de adaptabilidad. Adaptabilidad al contexto económico, adaptabilidad al contexto social, adaptabilidad al contexto político, pero efectivamente en el aspecto que tendremos que verlo es no solamente desde una trinchera u otra. La participación del Estado será fundamental. La forma en la que se responsabilice, la forma en la que interactúe, la forma en que después de esta crisis de pandemia entremos a otras crisis, y la palabra crisis en todo lo que representa va a jugar un papel importante. Y es que aparecerán nuevas obras, nuevos libros, nuevos rituales, donde definitivamente en un tema de convicción, en un tema propositivo, estoy seguro que el sector cultural sí tiene las herramientas necesarias, porque podría ser muy propositivo, pero si no hay las herramientas necesarias, difícilmente nos podremos recuperar. Pero estoy seguro que si logramos construir, si logramos hacerlo cada uno de su trinchera, estaremos hablando de en algunos meses que la cultura se reactivará, que se visibilizará y que tendremos otras posibilidades de poder transmitirla y de saberla reconocer como una herramienta y un instrumento fundamental para nuestro crecimiento.
Debemos empezar, a pesar de este distanciamiento que tenemos de alguna manera social, pues bueno, pues tendremos que aprender a regresar a la normalidad. ¿Regresaremos a la normalidad? Me parece que es una pregunta que tenemos que hacernos, si la normalidad, como la estábamos viendo, era la indicada. Y me parece que hablar del concepto normalidad es muy amplio y efectivamente va a haber muchos cambios. Y estos cambios tendrán que ser para reactivar, para ver en el tema natural, el tema cultural, el tema social desde otra perspectiva, con otros ojos, con otra visión. Entender que este problema es simplemente el resultado de las deficiencias que hemos tenido como sociedad para poder comprender y atender temas de gran relevancia justamente como son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Si logramos atender estas condiciones en conjunto, saldremos de la crisis en la que estamos viviendo. No la crisis solamente sanitaria, sino la crisis en todos los aspectos que nos encontramos, e incluso me atrevería a decir que tendremos que fortalecernos de una crisis humanitaria de la que hemos vivido los últimos años. Seguramente seremos más fuertes, seguramente seremos más responsables, seguramente seremos más inteligentes. Y de esa manera, las crisis que vengan seguramente podremos salir adelante. Les mando un saludo afectuoso a todas aquellos, a todos y a todos a quienes están siguiendo esta transmisión. Mis redes sociales para quien esté interesado es Diego A. Guerrero G en Twitter, Diego Guerrero en Facebook y en Instagram, para que podamos interactuar, para que puedan hacer llegar sus comentarios. De luego, también en esta página yo estaré muy al pendiente con el objetivo de responder algunas preguntas, pero sobre todo intercambiar puntos de vista, que es lo que enriquece siempre el debate. Les mando un abrazo muy grande y desde luego agradezco la generosa invitación que me hicieron a participar en estas charlas de café, que para mí de verdad es muy ilustrativo. Yo las he estado siguiendo y la verdad es que aprendemos mucho, crecemos mucho, y la capacitación, que incluso ahora que nos encontramos en nuestras casas, tiene que ser algo que sigamos, y los debates y lo que podemos continuar en estos temas. La cultura, sin lugar a dudas, así como la educación, son de las herramientas sustanciales para poder salir adelante. Y con estas estoy seguro que lo vamos a lograr. Un abrazo a todos.